Igual, te quiero. Buenos días, mis hermanos. Les invito que abran sus Biblias a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Nuestro estudio se va a enfocar desde el 8 al 11. La última vez que estuve aquí les prediqué sobre este mismo pasaje, pero solamente podíamos estudiar la primera mitad, que era del 3 a 7. Y si se recuerdan, del 3 a 7 era la oración de Pablo, y del 3 a 7 era la oración de gratitud. Pablo tenía gratitud hacia Dios por los filipenses, porque ellos compartieron con él el evangelio y también compartieron con él en la gracia de Dios. Y para que no escucharan ese mensaje, les invito que vayan a Facebook o a YouTube, y ahí van a encontrar la primera mitad de este sermón. Se encuentra en la fecha de marzo 17, si no me equivoco, de este año. Entonces, pero hoy vamos a terminar esa oración de Pablo, que es una oración hermosa que nos enseña como cristianos cómo debemos de vivir. Y al final de este estudio vamos a saber que el cristiano debe de imitar la naturaleza sacrificial del amor de Cristo. O sea, el amor de Cristo se ve que era un amor sacrificial. Él dio de su vida, y Pablo imita ese amor por los creyentes en Filipo. Y nosotros como cristianos también debemos de imitar ese tipo de amor. También vamos a ver cómo el cristiano su amor debe de crecer a la misma manera que como crece nuestro entendimiento real y también el discernimiento. Y todo esto es para el propósito de que tengamos buenos frutos, frutos de justicia, frutos que podamos dar y presentar a los pies de Jesucristo en el día de juicio, y últimamente es para la gloria de Dios. Y vamos a ver cómo en este estudio vamos a aprender esas cosas, ¿verdad? Entonces, pero antes de empezar nuestro estudio de Filipenses capítulo 1, versículos 8 al 11, les invito a que oren conmigo. Padre, te doy gracias por esta mañana tan hermosa que tú nos has dado. Te doy gracias por las alabanzas, Señor, por la oportunidad de alabarte por medio de los cantos. Te damos gracias por la oportunidad de servir en tu reino por medio de dar de nuestro dinero. Porque nuestro deseo más grande, Señor, es que tu reino sea extendido, Señor. Que tu evangelio sea predicado a cada criatura sobre esta tierra, Señor. Y es nuestro deseo, Señor, que las excelencias de tu gran gloria sean proclamados por toda la tierra. Y, Señor, pido que en este momento tú nos ayudas, Señor. Tú eres un Dios excelente. Tú eres un Dios maravilloso. Eres un Dios grande, Señor. Y hay mucho que ver en ti, Señor. Y hay mucho que admirar, hay mucho que meditar sobre tu persona, Señor. Y eso es nuestro deseo, Señor. Nuestro deseo es saber más de ti. Porque sabemos que en conocerte mejor podemos servir mejor. Podemos alabar mejor. Podemos hacer y servir mejor, Señor, como tú has llamado a la iglesia a servir. Entonces, en este momento pido que tu Santo Espíritu viene a nuestros corazones y que quite cualquier pecado, Señor, quite y cambie nuestras naturalezas, Señor, cambie nosotros, Señor, nuestros corazones, para que podamos servirte mejor y recibir de tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, para poder hablar con claridad, Señor, ser claro en cómo hablo, y también pido que tú abras el corazón de cada creyente, Señor, y cada persona que es incrédulo, Señor, también pido que tú tocas su corazón, Señor. Te damos gracias, te alabamos, Señor, y todo esto lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Les invito que lean conmigo Filipenses capítulo 1, 8 al 11. Ya lo leímos del 3 al 11 en nuestro tiempo de devoción. Pero una vez más vamos a leer del 8 al 11. Dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y
irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, después de su mensaje de gratitud en oración a Dios por los filipenses, miramos que aquí el apóstol Pablo ahora se concentra en su amor por los filipenses. Y esa es la segunda parte mayor de esta oración de Pablo. En el versículo 8 encontramos cómo Pablo habla sobre el amor que tiene por los filipenses. En otras palabras, ahora miramos que Pablo le pidió a Dios que diera testimonio también de su amor. Miramos como en el versículo 8 dice, porque Dios es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Esto es algo bien serio. Pablo está apelando a la naturaleza de Dios que sea testigo sobre su amor por ellos. Es similar a nuestro sistema judicial, cuando hay una defensa y hay dos casos, hay dos lados, y tienen testigos para cada caso, para cada lado del caso. Y un buen testigo puede ayudar en la defensa o puede ayudar a condenar la persona que está en juicio. Y aquí Pablo está llamando la naturaleza de Dios mismo para ser testigo de su amor por los creyentes en Filipo. Y ahora muchos pueden decir, wow, esa es una apelación grande, porque no solamente está llamando a Dios como testigo, pero está diciendo que Él los ama por el entrañable amor de Jesucristo. Y si alguien dijera, esta es una declaración muy grande, muy exagerado, a lo mejor podría tener razón. Pero lo bueno es que tenemos el testimonio de las Escrituras que habla sobre el tipo de amor que tuvo Pablo por la iglesia. Tenemos ese testimonio de cómo Pablo realmente amó a la iglesia. Y también tenemos el testimonio de las Escrituras de cómo Dios es el mejor testigo. Y vamos a ver un poquito más sobre la naturaleza de Dios y por qué Pablo llama a Dios como testigo. Tenemos el testimonio de las Escrituras que habla sobre la naturaleza de Dios y su fidelidad y su veraz. Un ejemplo de esto se encuentra en 1 de Reyes capítulo 8, donde leemos la narración de cuando el arca del pacto fue llevado al templo que Salomón construyó. Y los sacerdotes de Dios colocaron el arca en el lugar santo del templo. Y en hacer eso, la gloria de Dios llenó todo el templo. Y la presencia de Dios fue algo tan fuerte, tan pesado, que los sacerdotes tenían que salir del templo porque sentían un peso grande. Yo me imagino que ha de haberse sentido como una presencia increíble. Y no solamente eso, pero vieron la nube o la gloria de Dios descender y llenar ese lugar. Entonces, a salir del lugar, luego Salomón habló con el pueblo de Dios y les dijo, les habló sobre la fidelidad de Dios y la verdad de Dios por ser fiel a su pacto con David. Y en recordarles el pueblo de la fidelidad de Dios, volteó al templo, volteó al lugar santo donde estaba Dios, alzó sus manos. Y él declaró en 1 de Reyes, capítulo 8, 38 al 40, dice, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiera sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y ahora nota lo que el texto está hablando sobre la naturaleza de Dios. Obsérvalo como dijo Salomón, que el conocimiento de Dios sobre los corazones de los hombres era perfecto. Él sabía todo lo que existe dentro de nuestros corazones. Él es omnisciente, o sea, Él sabe todo, aún los motivos y las intenciones del corazón, Dios los conoce.
Por eso Salomón pudo decir, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Entonces, cuando Pablo habla por testigo Dios, o menciona que Dios es su testigo, él sabe, por medio de la Escritura, que Dios conoce su corazón. Entonces, es algo serio lo que está haciendo Pablo aquí. Pero nota también en nuestra cultura cómo toma a Dios, cómo mira la perspectiva de Dios, de la cultura de Dios. Es muy popular en muchos círculos cristianos que muchos toman, como por ejemplo, a la ligera la gracia de Dios. Ellos presumen sobre la gracia de Dios. Podrían pensar que ellos pueden cometer cualquier pecado y está bien, no hay problema, a cabo Dios perdona. Sin embargo, este pasaje nos indica que Dios es un juez justo. Él es justo. Y cuando Él juzga sobre el pueblo de Israel, Él juzgaba según las obras que ellos hacían. Y no solamente las obras que hacían, pero Él juzgaba según las intenciones de cada hombre y cada mujer. Y eso es importante notar, porque también tenemos el testimonio de las Escrituras que Dios también no solamente hizo eso con Israel, pero también lo hace con su propia iglesia. Y que Dios juzga sobre la iglesia, ¿por qué? Porque también nosotros individualmente tenemos motivos, intenciones por cada cosa que hacemos. Y según las obras que hacemos y según las intenciones, Dios juzga. Y lo hace por amor. Cuando Él juzga a su iglesia, lo hace por amor a su santo nombre y por amor a los que son suyos. Y sabemos eso porque Hebreos capítulo 12, 5 al 6 os enseña: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecias la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No solo tenemos el testimonio de Salomón, quien fue el hombre más sabio de la tierra en su tiempo, y tampoco solo tenemos la exhortación del apóstol en esta carta de Hebreos, sino que también observamos a través de la narrativa histórica en el libro de Hechos que Dios trae disciplina a su iglesia y que Él juzga perfectamente según las intenciones y los motivos del corazón. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en el libro de Hechos miramos que en la iglesia primitiva los cristianos vendían sus propiedades o sus bienes para que la iglesia podía tener en común. Ellos compartían lo que tenían. O sea, si a mi hermano le faltaba algo, pero yo lo tenía, yo podía haber compartido con él para que la iglesia podía ser edificada. Porque en esos tiempos el cristiano fue perseguido de grande manera. Y había una pareja que se llamaba Ananías y Zafira, ¿verdad? Ellos dijeron: oh sí, yo voy a vender mis propiedades y voy a darle todo a los apóstoles de nuestras ventas para que la iglesia pueda tener. Pero nota lo que ocurrió en Hechos capítulo 5, versículos 3 a 5. Dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Nota, ahí Pedro llama la atención del corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Qué quiere decir eso? Murió. Murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Entonces aquí miramos que Dios juzgaba el pueblo de Israel por los motivos de su corazón. También miramos que la exhortación del apóstol, quien escribió Hebreos, también habla sobre la disciplina sobre el creyente por lo que hace. Y miramos también en la iglesia primitiva que Dios castigaba según los motivos del corazón. Entonces aquí cuando Pablo dice y llama a Dios como su testigo, es algo serio.
Es algo serio. No quisiera ser la persona en decir, yo llamo a Dios como mi testigo y luego estar equivocado o mintiendo. No quisiera ser esa persona. Pero aquí miramos que Pablo sí va a ese punto y dice, Dios es mi testigo que cuánto los amo. Dios conoce nuestros corazones, hermanos. Ahora, ¿por qué Pablo llamó a Dios a ser su testigo? Pablo solicitó el testimonio de Dios de cómo él deseó de Pablo en ver los filipenses estaba arriagado o ser originó en el amor o el afecto de Jesucristo. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo Pablo aquí es que él tiene el mismo amor que Jesucristo, que su amor por ellos era similar o era bien similar o igual al amor de Jesucristo. Y como dije hace rato, eso puede parecer algo exagerado. Porque cuando hablamos del amor de Jesús, hay que definir eso. ¿Cómo fue el amor de Jesús? Bueno, si vamos a los evangelios, vamos a ver qué dijo Jesús mismo de su amor por los que lo iban a seguir. En Juan capítulo 10, miramos que Jesús usó el pastor de ovejas como una ilustración de su amor y su obra por la iglesia, por los creyentes y los que seguían. Él usó esa ilustración para mostrar y enseñar que Él iba a dar de comer a sus ovejas. Él usó la ilustración de un pastor para enseñar que la intimidad que existía entre Él y los que seguían a Cristo Jesús. Porque Él hablaba y ellos seguían. Él también usó la ilustración del pastor para enseñar cómo iba a proteger a su rebaño. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él guarda las ovejas y que nadie puede sacar las ovejas de sus manos. También dijo que también tenía el apoyo del Padre en hacer eso. Pero lo que a mí me llama la atención sobre este pasaje que estamos hablando es que Jesús también habla de cómo Él estaba disponible a entregar su propia vida para las ovejas. En Juan capítulo 10, versículos 11 y 12, y 14 y 15, miramos las palabras de Jesús donde dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Y luego otra vez declara, yo soy el buen pastor, y yo conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Y nota lo que dice Jesús, y pongo mi vida por las ovejas. Jesús mismo mostró la clase de amor que tenía por sus ovejas o su iglesia. Él mostró su amor por aquellos que iban a seguirlo. Jesús mostró su amor por medio de su muerte para los que iban a creer en Él, seguir sus mandatos. Y este es el amor de Cristo para su iglesia. Ahora, cuando Pablo dice que Él tiene el mismo amor que Jesús, es imposible concluir que Pablo tenía la misma capacidad de amar como Jesús. Pero sí podemos concluir decir que Pablo imitaba ese amor por la iglesia. Y lo sabemos porque la Escritura nos enseña todo lo que hizo Pablo por la iglesia. Y es imposible dudar que Pablo dio todo lo que tenía para la iglesia. Un ejemplo perfecto de esto es sus propias palabras a los corintios. Cuando él enseñaba la persecución que él recibió por predicar el Evangelio. Y no solo por predicar el Evangelio, pero por amar a la iglesia. Lee conmigo 2 Corintios 11, 23 al 28, donde el apóstol Pablo escribe, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces ha padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como naufrago en alta mar.
en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros con falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahí miramos que Pablo sufrió por amor de la iglesia. Él amaba la iglesia. Y cuando miramos esta lista que él mismo da, un testimonio que él mismo da sobre su vida, su ministerio, para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia, es imposible dudar de su amor. Dios preservó este testimonio de Pablo, que él en verdad amó a la iglesia. Y la pregunta natural que debe surgir en nosotros es, ¿amo como Cristo? ¿Amo a mi hermano como Cristo ama a la iglesia? Esa es la pregunta que debe surgir. Y este amor se puede describir como un amor sacrificial. Jesús dio su vida por amor a la iglesia. Pablo dio su vida por amor a la iglesia. Y este es un tema que corre por toda la carta, toda la epístola a los filipenses. Miramos que en el capítulo 2, Pablo enseña a la iglesia cómo Cristo Jesús se humilló, estando en la gloria, sentado en su trono, recibiendo gloria y honra y alabanza de los ángeles 24 horas al día, y aún así, voluntariamente, bajó, tomó forma de siervo. Tomó forma de siervo para que podía recibir muerte. Y no cualquier muerte, hermanos. No cualquier muerte. Muerte de cruz. Esa muerte de cruz era algo bajo, que solo los criminales sufrían eso. Jesús no era criminal, era Dios y es Dios. Y no solamente vemos cómo Pablo enseñó sobre la humildad de Jesús para salvar un mundo perdido, pero también miramos cómo Epafrodito también casi murió en servir a Pablo en la cárcel. Eso es un amor sacrificial. Y no solamente eso, pero más cerca al final de la epístola miramos también cómo Pablo llama a Evodia y Sintique de vivir de una manera de armonía. Uno, porque estaban discutiendo, hasta Pablo en la cárcel escuchó de las disputas de estas dos hermanas de Cristo. Y él las llama la atención, diciendo, deja tu problema y viven en armonía. Entonces miramos que por toda la epístola de Filipenses, aunque es una epístola de felicidad y de gozo, también es una epístola donde Pablo exhorta a la iglesia de vivir en ese mismo amor que Jesucristo. Y ese es el mismo mensaje de ustedes, hermanos. Nos debemos de amar unos a los otros, igual como Jesús ama a la iglesia. La tercera parte mayor de esta introducción de Pablo se encuentra en versículos 9 al 11. Lo leemos una vez más. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, hay muchas maneras en cómo uno puede dividir esa sección, pero yo quiero simplemente pasar paso por paso en estos versículos. La palabra por sí misma va a hablar. ¿Ok? La petición, aquí tenemos la parte de la oración de Pablo a Dios en forma de petición. Es una suplicación que Pablo le da a Dios por los que están en Filipo. Y es muy específica. Su petición a Dios fue que el amor de los filipenses abundara cada vez más y más en el conocimiento real y en todo discernimiento. Muchos comentaristas han tratado de tratar un objetivo de ese amor. O sea,
Tratan de identificar qué es lo que Pablo dice que deben de amar. Pero yo creo que eso es un error. ¿Por qué? Porque Pablo simplemente no da un objetivo. Simplemente dice que tu amor debe crecer más y más. Pero habla de un origen. Hace una correlación. Nota una correlación que el amor de los creyentes crece cuando su entendimiento crezca. ¿Ok? Y cuando también crece el discernimiento del creyente, también debe crecer el amor del creyente. Es simplemente todo lo que está diciendo Pablo. Pero Pablo sí usa una palabra importante en el griego para describir el conocimiento. Dice Pablo que, Pablo usó una palabra que dice epignosei. Epignosei es una palabra compuesta. Cuando digo eso es porque está compuesta de dos palabras. Una preposición, epi y gnosis. Y cuando los autores griegos usaban estas palabras, cuando juntaban estas palabras, era para notar que es un conocimiento más alto, más bueno, más puro. ¿Ok? No es simplemente un conocimiento que uno aprende académicamente, sino que es un entendimiento correcto y puro y algo que se experimente también. Algo que uno vive. ¿Ok? No es un conocimiento general, pero es un conocimiento puro y uno que experimenta, ¿verdad? Este tipo de conocimiento perfecto no es un simple ascenso mental, porque aún los demonios saben que Cristo es Jesús, que Dios es uno, pero van a sufrir una tormenta eterna, ¿verdad? No es solamente eso, sino que es una experiencia que supera todo lo que este mundo ofrece. Leemos más sobre este conocimiento en esta misma carta a los filipenses, cuando Pablo escribió sobre el conocimiento real y puro de conocer a Cristo Jesús. Si van conmigo a Filipenses capítulo 3, 4 al 8, Pablo escribe: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las ha estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Increíble. O sea, Pablo era un hombre de honor, de título, de linaje. Él podía por algo ser orgulloso. Él tenía muchas cosas de decir: Dios, yo me siento orgulloso por esto. Pero nota lo que dice él, en un lado, asumiendo que hubiera una escala, poniendo en un lado de las escalas sus títulos, su linaje, su entrenamiento teológico, su posición en la congregación de Israel. Todo eso lo puso en un lado, pero al otro lado puso el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Y qué gana? El conocimiento de Cristo Jesús. Vale más el conocer a Cristo que todo lo que uno puede tener en este mundo. Nada se puede comparar a conocer a Jesús. Y de ese conocimiento real y perfecto y puro está hablando aquí Pablo, cuando dice que nuestro amor debe crecer en el conocimiento real. Nuestro conocimiento de Cristo se refleja en cómo amamos a nuestros prójimos. Si de verdad digamos que conocemos a Cristo, eso se debe reflejar en nuestro amor para nuestros hermanos, para nuestros vecinos, para nuestros esposos, esposas, nuestros hijos. Debe reflejarse. Y debe crecer.
Nuestro conocimiento de Cristo debe crecer, nuestro discernimiento debe crecer, nuestro amor debe crecer. Y si no crecemos, estamos haciendo algo mal. Nuestra mirada está puesta en algo mal o no estamos practicando lo que dice las Escrituras. Y aún tenemos un ejemplo en el libro de Hebreos, cómo Pablo reprende a su audiencia por no haber crecido en conocimiento o en su vida espiritual. Miramos cómo el apóstol escribió en Hebreos 5, 13 a 14, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí miramos que aún el autor de Hebreos ahora está mencionando el discernimiento que debe crecer. Que debemos crecer no solamente en el conocimiento de Jesús, pero también en discernimiento. Y nuestro amor crece en el discernimiento verdadero. Ahora, pero no debemos de caer en el gran error de decir, bueno, pues voy a conocer más teología o voy a poder discernir mejor simplemente por poder saber más. Eso no es el propósito de saber más de Cristo. Eso no es el propósito de saber más doctrina o más teología. No debemos caer en ese error tampoco. Eso es un extremo. La razón por qué crecemos en nuestro entendimiento y nuestro discernimiento debe ser para otra cosa. Es para poder amar más y mejor, servir mejor. Y en el versículo 10 de nuestro estudio, miramos el propósito por qué debemos de crecer en entendimiento y discernimiento. Cuando Pablo escribió, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces lo que Pablo deseaba por su audiencia era que su amor abundara cada vez más en el conocimiento real y en el discernimiento para que pudieran aprobar las cosas que son excelentes. Pablo está observando una correlación directa, como dije hace rato, sobre la medida del conocimiento real y discernimiento a la capacidad de aprobar cosas que son excelentes y agradables. El nivel de conocimiento y discernimiento de una persona determina su efectividad para aprobar las cosas excelentes y hacerlas. De hecho, las similitudes entre este pasaje y el pasaje de Pedro que estamos estudiando son bien similares. Miramos en Filipenses 1:10 donde dice, a fin de que seas sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Y una de las razones por las que hay este mensaje es por toda la Escritura que uno debe ser sincero, irreprensible, puro, santo. Y miramos que la palabra griega ahí es elikrines, que es una palabra para metal. Cuando dice puro, ¿verdad? Cuando dice puro, esa es la palabra griega y habla sobre algo que tiene pureza, que no es mezclado. Entonces cuando Pablo usa esta palabra en el contexto del carácter cristiano, quiso decir que debería haber intenciones o motivos no mezclados en las cosas que hacemos. O sea, la intención y el motivo del cristiano debe ser algo puro, lleno de amor para la iglesia y para Cristo. Y la aprobación de las cosas superiores no solo fue importante para producir sinceridad en el cristiano, sino que la prueba de todas las cosas y la aprobación de las cosas excelentes producen un carácter irreprensible. Sostiene la nueva vida que uno recibe de Dios. Una vez más, Pedro escribió acerca de cómo los seguidores de Jesucristo debían seguir el ejemplo de Cristo a ser irreprensibles. Aun cuando recibimos ataque de gente o burla de gente o mentira sobre nuestro carácter, la Escritura enseña que debemos ser sinceros en todo lo que hacemos y puros. Leen conmigo 1 Pedro 3:16 al 17, donde Pedro describe diciendo, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados lo que
calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que perezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces ahí miramos que debemos de guardar el testimonio de la nueva vida que Cristo da. Debemos guardar ese testimonio y ser sinceros y puros, irreprensibles. En el versículo 11 observamos otra razón por la cual Pablo oró para que los filipenses fueran sinceros y sin culpa. Leemos el versículo 11: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo tenía una perspectiva escatológica, o sea, él tenía una perspectiva del fin del tiempo, cuando el Señor Jesús viene y juzga a su iglesia, para que no fueran avergonzados por las obras que hacían en la carne, sino que las obras de santificación fueran presentables y de honra para Cristo Jesús. Y este pasaje no habla sobre si uno puede perder o ganar su salvación, porque miramos en el versículo 6, en la otra predicación que di, que Cristo, que Dios va a preservar el creyente hasta el día final. Entonces este juicio cual Pablo está hablando es el juicio del cristiano por sus obras, pero no por su salvación. Y luego Pablo expresó en su oración el deseo de que los filipenses sean un pueblo que agradaría a Dios, y las exhortaciones que Pablo dará en el resto de toda esta epístola, el medio de que es el medio que Dios usa para producir lo que Pablo oró. En su comentario sobre este pasaje, Joseph Barber Lightfoot comenta diciendo: se trata únicamente de la aptitud de los filipenses para comparecer ante el tribunal de Cristo. Y luego Lightfoot compara este pasaje con Judas 24-25, donde dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La referencia de Lightfoot a Judas 24 y 25 se considera muy apropiada cuando consideramos el último versículo de estudio, donde dice Pablo: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Y esto es bien importante, porque aquí miramos que Pablo y Judas ambos dicen que Dios sostiene la salvación del creyente, pero que las obras que hacemos son para la honra y gloria de Dios. Dios usó los escritos de Pablo y de los otros apóstoles como el medio por el cual Él evita la caída del creyente, pero también para producir santidad y para exhortarlos y empujarlos a hacer buenas obras. Y observamos el propósito final de todo esto, que los frutos de nuestras vidas son para la gloria de Jesucristo, la gloria de Dios. Y en este verso encontramos una increíble cantidad de verdad. Nuestras vidas no son de nosotras, no son nuestras. Nuestras vidas son de Dios y para la gloria de Dios. Eso debería quitar todos los motivos que no son puros y buenos de nosotros, hermanos. Porque no estás viviendo por ti misma, estás viviendo por tu Señor. Estás viviendo por aquel que compró tu vida con su propia sangre. Estás viviendo por el Padre que mandó a su Hijo por nuestros pecados. Estamos viviendo por el Espíritu Santo que nos equipa, que nos da el esfuerzo y la voluntad para obrar estas buenas obras. Para eso estamos viviendo. Tú no eres dueño de tu propia vida. Nuestro Dios es dueño de tu vida. Y en resumen, observamos cómo Pablo amaba a los filipenses con el afecto de Cristo. Él sufrió para criarlos en el Evangelio. Ni siquiera la prisión en donde se encontraba cuando escribió esta carta hizo caer el amor de Pablo para la iglesia. Y también observamos que la oración de Pablo fue una petición amorosa a Dios para que el amor
de los filipenses creciera y abundara más y más en el conocimiento de Jesucristo y en el discernimiento. También fue una petición para que los filipenses se encontraran puros y sin culpa, no solo vestidos con la justicia de Jesús, sino que también tendrían obras que Dios hizo a través de ellos para su propia gloria. Y aquí hay mucho para poder meditar, pero hermanos, la exhortación no es nomás solamente meditar sobre esto, es imitar. Hay que imitar esto. Hay que vivirlo. No simplemente es bueno saber que Pablo amó a la iglesia, hay que amar. No solamente es bueno saber que Dios hace nuestro amor crecer en conocimiento y en discernimiento, hay que crecer en ese amor. Y no solamente es bueno saber que tenemos o que el cristiano puede vivir una buena vida, sino hay que hacerlo para la honra y gloria de Dios. ¿Tenemos amor uno por el otro como Jesús tuvo ese amor? ¿Cómo nos estamos sacrificando para el bien mutuo de nuestros hermanos? ¿Cómo estamos sacrificando para que la iglesia sea edificada? ¿Estamos caminando puros y sin mancha en el mundo perdido? ¿Qué estamos haciendo para abstenernos de la mancha del pecado, para poder un día presentar una vida pura delante de Cristo Jesús? Esas son las preguntas que deben surgir sobre este pasaje. Y mi oración para ustedes es que debemos de imitar, yo junto con ustedes debemos imitar estas cosas. Entonces les invito a orar conmigo, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has dado vida nueva. Y por medio de esta epístola miramos el amor de Pablo, que refleja tu amor perfecto. Y miramos que también nosotros debemos de amarnos unos a los otros más y más. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú haces crecer a tu iglesia, Señor. Que tú produces ese crecimiento. Y, Señor, mi petición hoy en este día es que tú nos hagas crecer en ese conocimiento real, en discernimiento, Señor, de tu palabra y de tu persona, para que nosotros podamos producir frutos que te honran y te glorifican, Señor. Y sabemos, Dios, que todas estas cosas no son para nuestra honra y gloria, es para tu honra y gloria, Señor. Entonces, si hay motivos que no son puros en nosotros, Señor, quítalos, Señor. Cámbianos, Señor. Y ayúdanos a vivir para tu propia honra y tu propia gloria, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Y los dejo con nuestro pastor.